Excelente. Y empezamos nuestra lección 7 de este curso, la Biblia, la nación elegida. Y hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de mi personaje favorito en la Biblia. No que la gente debería tener personajes favoritos, pero a mí me encanta mucho la historia del rey David y la persona que es el rey David, siendo 100% honesta consigo mismo en su pecado y igual alabando y adorando a Dios. Y estoy emocionado que podamos hablar de él y de un pedacito de su historia en esta lección. Nos enfocaremos en segunda de Samuel, capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7. Empecemos con una oración. Oremos. Padre, te damos las gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestro adorador y por ser nuestro guerrero que lucha por nuestras batallas y que nos defiende. Por la historia de David, hemos aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado, Dios, de muchas maneras y te pido que me perdones. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Te ruego que nos des un corazón fiel para que te sigamos fielmente y con amor, sabiendo que tú tienes control sobre todas las cosas. Recuérdanos que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíanos constantemente a ella. Amén. Amén, amén, amén. Para nuestro captar de hoy, yo les había pedido que pensaran en algún momento en su vida cuando ustedes recibieron un trato injusto y si se sienten eh, seguros o confiados de compartir ah, su historia personal con nosotros, me gustaría que me describieran un momento, nos describieran un momento cuando recibieron un trato injusto. Adelante, Alfonso. Sí, yo toda mi vida he trabajado o trabajé para cadenas de autoservicio. Entonces, mi última cadena de autoservicio fue Walmart, el grupo Walmart, y en Ciudad de México. Y estaba yo por salir de vacaciones y el gerente me dice, si tu departamento está al 100%, te vas. Y si no, pues te cancelo las vacaciones. Entonces empezamos la revisión pasillo por pasillo, pues era el pasillo de abarrotes, imagínate, pues es el consumible número uno, ¿no? Del supermercado. Y entonces vamos pasillo por pasillo y voy saliendo bien, gracias a Dios, y yo en mi mente pues voy clamando a Dios, ¿no? Que todo salga correcto y voy y vamos revisando, revisando. Y llegamos a lo que es el límite del abarrote no comestible, que es el químico, donde están los detergentes, suavizantes y todo ese productos de limpieza, y le denominamos cabecera a la parte frontal del pasillo, ¿no? Entonces dividía lo que era el químico con salud y belleza, lo que era perfumería. Y empieza y la cabecera pues estaba hecho ahí pues todo revuelto, sin precio y llega y me empieza, ¿y esto qué? Y me empieza pues a regañar y yo pues me sentía pues atacado, ¿no? Porque el gerente pues iba tan enojado que no se fijaba que pues esa cabecera no pertenecía a mi departamento. Entonces yo dejé que él se desahogara y se queda callado y me empieza a decir, ¿y ahora qué me vas a decir? Pero respóndeme. Le digo, señor, con todo respeto, pues la cabecera no es de mi departamento, esto pertenece a Salud y Belleza. Y se queda así, y como el gerente era güero, y entonces se puso como semáforo a cambiar de colores. Entonces, ya no supo qué decirme, se disculpó y me dijo, bueno, yo ahorita lo veo, le digo, si gusta, yo limpio el mueble y lo lleno, como usted guste. No, 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 yo ahorita lo veo con la jefa del departamento. Entonces, eso fue
para mí un evento así muy significativo, ¿no? Porque yo clamando a Dios para que de alguna manera todo saliera bien y me pudiera ir de vacaciones. Sería mi historia. Muy, muy buena historia. No porque haya sido un buen momento, pero porque aplica muy bien a esta pregunta. Qué momento tan incómodo. Muy, muy, muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Noralba, tienes tu mano levantada. ¿Pudieras compartir con nosotros un momento en el que recibiste un trato injusto? Muy buenas noches para todos. Pues considero que todavía lo estoy recibiendo. O sea, para mí es injusto cuando tu jefe no te pide el favor. Por favor me traes, por favor me llevas, por favor, o sea, me parece eso injusto. Entonces, o sea, yo llevo en la vida en el camino de Dios, yo llevo apenas 4 años y en mi trabajo llevo 15 años. Entonces, antes de conocer del Señor, eso me ponía con mucha rabia, o sea, me daba indignación, pero nunca se lo expresé, nunca se lo dije. Cuando conocí al Señor, ya yo qué hacía. Él me decía, tráeme un tinto. Y entre mi mente decía, sí, Dios, te voy a llevar un tinto, te lo voy a hacer fresquito, calientito, porque te lo voy a llevar a ti, Señor. Entonces aprendí y sigo aprendiendo que las cosas se hacen no para el ser humano, sino para Dios. Entonces, cuando Él me pide el tinto, yo voy y se lo llevo a Dios. Y así se me hacen más fácil las cosas. Amén, excelente. Muy buena aplicación. Y a veces un trato injusto con algo que parece tan pequeño, ¿cierto? Como pedir el favor o dar las gracias o ser amable con otras personas. Muy, muy bien, Noralo, muy bien. Gracias por compartir esa historia con nosotros. María Mendoza, tienes tu mano levantada. Mi pastor, pues a mí, a lo contrario de los hermanos, me pasó en la misma congregación. Yo soy una persona que le gusta mucho demostrar el afecto, demostrar amor. Y nosotros nos empezamos a congregar en una iglesia hace poco, hace menos de un año, y hemos caído como que mal. No sé por qué, porque nosotros damos mucho amor. Y algo injusto que me pareció dentro de la iglesia, yo vengo, o sea, pastora de otra iglesia, y acá me dijeron que tenía que bautizarme, rebautizarme, yo y mi familia, porque si no nos rebautizaran, no éramos de Dios. Eso me cayó, mire, y yo lloré, yo pataleé, yo hice tantas cosas, ¿no? Y me aparté un tiempo de la iglesia, pero hubo alguien muy especial, se llama Cristo Jesús, me dijo, tú estás ahí por mí, no por ellos. Y empecé otra vez desde cero, sin mirar a ellos. Yo voy allá, ciego y enfoco la mirada en Cristo, porque he aprendido que Dios es justo con nosotros. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque a veces aprendemos mucho de lo que nos rodea y aprendemos a dar más amor todavía. Entonces, eso sí, le agradezco a Dios. Me pareció muy injusto porque tengo que rebautizarme otra vez, pastor, para que ellos me puedan creer humanamente que ya yo estoy bautizada o que yo estoy caminando como se debe con el Señor. ¿Y dónde está la parte donde nos comunicamos con Dios? Entonces, bueno, Dios es bueno. Amén. Esa fue la parte más mala que me sucedió No, en el excelente, espíritu. María. Excelente, muy bien. Y tú aportaste a esta conversación que a veces uno recibe trato injusto de los hermanos y hermanas de Cristo también, ¿verdad? De que esas personas que deberían apoyarnos, esas personas que deben estar ahí para nosotros, también porque son personas pecaminosas como nosotros, nos dan un trato injusto. Muy, muy bien. Jerónimo, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, buenas noches a todos mis hermanos. Mi, mi historia que pasó, que fui maltratado, fue por mi mentor, mi pastor, ¿ves? Porque él me dijo que quería estudiar teología y comencé a estudiar, ¿ves? Pero llegó un profesor y me enseñó cómo era que se iba a estar en el altar cuando uno iba a hacer la liturgia. Y yo lo hice y él me hizo hacerlo adelante. Y con el pastor lo había hecho atrás. Y entonces el hombre después que ya se terminó, pues ya fuimos a las clases, y pues cada clase me dice, ¿quién te dijo a vos? Me dice que lo hicieras así. Y bueno, yo te estoy obedeciendo al profesor, le digo, no estoy obedeciéndolo a usted. Y él me hizo la vida imposible, 3 años me hizo la vida imposible que yo no siguiera en el estudio.
Y en la última semana de estudio llegó el pastor Ray Maya del Canadá y él no me quería dejar pasar, no me quería dejar entrar. Decía que no era mi pastor y que no hay quien. Estaba negándome después. Yo lloraba, me decía un hermano, Jerónimo, si ya seguiste, ¿cómo te vas a ir? ¿Ves? Si ya pasaste lo más duro, me dice, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Le digo, no hay que ponerse malo. Le digo. No, me dice, vamos a hablar de eso. Y hablaron con el profesor, con el pastor, y los otros que estaban representándolo ahí, y digo, ¿para qué lo dejaste de estudiar tanto tiempo y ahora lo querés dejar salir? Entonces, solo una semana de falta de él, dejarlo que continúe. Le dice, no se va a ir, le dice, por tus caprichos tuyos no se va a ir. ¿Ves? Porque él tenía una historia conmigo, porque yo con mi esposa anduvimos así juntados y él comenzó a decir que yo andaba juntado con mi esposa, y pues yo inicia así, ¿no? Entonces, ya cuando me gradué de pastor, me casé con mi esposa, antes que me graduara me casé con mi esposa y, y ahí ya tengo 14 años de estar con mi esposa y él tenía como 25 años y la esposa lo abandonó, se metió con otro hombre, entonces yo le digo, ¿quién fue el que duró más? Le digo, es como dice el dicho, le digo, el alumno supera al maestro, le digo. Pero yo no me consiento maestro, le digo, pero usted, le digo, lo respeto, déme la mano. Él siempre pasó como 5 años que no me daba la mano, pero yo lo agarraba, le agarraba la mano, la paz de Cristo, sos pastor, le digo, no seamos, ahora estamos de tú a tú, le digo, ahora no me puede decir nada. Esa fue mi historia más dura que pasaba en mi vida, en la vida espiritual. Excelente, gracias, Jerónimo. Gracias por compartir esa historia y también no solo injusticia de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero de esa persona que se supone que tiene que ser un líder espiritual, ¿cierto? Un líder que te tiene que apoyar, que te tiene que estar ahí para ti y enfocarse últimamente en Dios. Muchísimas gracias a todos los que compartieron sus historias. Yo sé que son historias incómodas y que afectan mucho la emoción y la vida de cada uno de ustedes y les agradezco por compartir eso conmigo. Vamos a hablar del rey David, del rey David y de Saúl. Personas que tuvieron un momento muy incómodo, especialmente David, una persona que recibió un trato bastante injusto y que creo que cada uno de ustedes, especialmente los que compartieron sus historias incómodas, se pueden relacionar con el trato injusto que recibió el rey David. El enemigo más peligroso de David era Saúl. Y Saúl, como ya hemos visto en estos cursos de Academia Cristo, era el rey escogido por Dios para liderar su pueblo elegido de Israel, ¿verdad? Un hombre de Dios que se suponía que tenía que amar, proteger y estar pegado de la mano, andar de la mano de Dios. Y el enemigo más peligroso de David era Saúl. David había servido fielmente a Saúl, como vimos en nuestra clase anterior, ¿verdad? En un momento de crisis, cuando los filisteos querían asesinar al pueblo de Israel y hacerlos sirvientes de ellos, David tomó el liderazgo y defendió a su pueblo cuando nadie más quería hacerlo, ni incluso el rey Saúl. Y tocando el arpa también lo bendijo, ¿cierto? Nuestra historia de hoy, en sus conocimientos bíblicos. Cuando volvieron de esa guerra y cuando volvieron de pelear, David se convirtió como en el guitarrista, diríamos en esa época el guitarrista del rey Saúl, cuando él era atormentado por espíritus malignos en la noche, ¿verdad? Se convirtió en su guitarrista personal, en su palacio, en el sirviente de Saúl. Y también él luchaba en su ejército, lo ayudaba a ganar batallas y todas las batallas que él peleaba las ganaba para el nombre de Dios y para el nombre de Saúl, porque él era el rey espiritual de esa época. Y aún así, con todo ese cariño que David le daba a Saúl, con toda esa gloria que le daba no solo a Saúl y a su reino, pero a Dios, Saúl quiso matar a David por envidia, por inseguridad. Lo intentó aproximadamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento tenemos 7 acontecimientos diferentes en los cuales Saúl quería matar a David o intentó matar a David. No uno, no dos, sino 7 acontecimientos diferentes en los cuales Saúl quería asesinar a David.
y pasó tiempo cazando a David, persiguiéndolo, y todo el tiempo David siguió respetando a Saúl porque él era el ungido de Dios. David tuvo la oportunidad muchas veces de asesinar al rey Saúl cuando se quedó dormido en la cueva, y en la cueva en la que él estaba escondido, y él le rasgó así un pedazo de su túnica, y cuando él se levantó se la mostró diciéndole: en tus manos, en mis manos, Dios te ha entregado a mí, y yo he decidido perdonarte y darte la vida, mi rey elegido por Dios. Y David, aún así, aunque Saúl lo odiaba y le seguía persiguiendo y le seguía tratando injustamente, David honraba y le daba gloria a Saúl y a Dios por él. También conocemos que en esta historia hay otro momento incómodo, porque el mejor amigo de David, ¿quién era? Era el hijo de Saúl, Jonatán, ¿verdad? Jonatán. Hasta lo defendía delante de su padre Saúl y le decía: padre, pero es que él no te ha hecho nada malo, él es tu siervo fiel que te ayuda y te protege. Y Jonatán acepta que David era el ungido, el escogido del Señor por el trono. David también, otro momento más incómodo, fue cuando se casó con Mical, que era la hija mayor de Saúl, ¿verdad? Saúl lo quería tanto cerca a David para poder asesinarlo que le ofreció su propia hija y tuvo que matar a 100 filisteos. Ella se enamoró de David. Otro momento incómodo fue cuando volvieron de la guerra y las muchachas y los hombres cantaban diciendo: Saúl ha matado a cientos, pero David ha matado a miles, ¿verdad? Y esa envidia que crece en el corazón de Saúl contra David. Vamos a hablar un poquito más de eso en nuestra historia, pero quiero que tengan presente que incluso a una persona elegida por Dios, ¿verdad? Que fue ungido como el rey de Israel y uno de de los personajes más conocidos de la Biblia, fue perseguido y fue tratado injustamente por una persona cercana a él, cercana a Dios, que debía haber hecho un buen trabajo, no solo amando a Dios, pero también respetando a los sirvientes y a los siervos que Dios ha puesto en su camino. Y tengamos eso presente mientras seguimos con nuestras historias. Bueno, aquí tenía unas imágenes de cuando David le cuenta a Saúl que él le había cortado de su túnica y cuando David fue ungido como rey. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando el rey David se convirtió en el rey David, cuando fue ungido después de su persecución y después de cuando Saúl murió en la guerra. Segunda de Samuel, de 5 al 7. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Héctor, adelante. Paciencia, que son bastantitos. 3 capítulos. No eran, son 3 capítulos, ¿no? 5, 6 y 7. Sí. Yo tengo las tribus de Hebrón, David, obviamente Dios, los soldados del ejército, los jebuseos, Hiram, el rey de Tiro, las concubinas y las esposas de David, los 7 hijos, hijas de David, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 7, pero no los voy a mencionar para los filisteos, Abinadab y sus hijos, Agío, que era el que iba frente del arca, Nacón, Usa, Obed, de Edom, Obed Edom de Gat, el pueblo en general de Israel en varias situaciones, Mical, la hija de Saúl, y el profeta Natán. Excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Y sí, fueron varios personajes. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia mientras leyeron estos capítulos? ¿Qué encontraron? Los objetos de esta historia. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, los objetos, yo puse en primer lugar huesos, carne, la fortaleza de Sión, el canal por donde subió el ejército de David, las tierras de Milo, madera de cedro, los muros, la casa,
el valle de Refaim, sus ídolos, lugar de balsameras, Geser, el arca de Dios, los instrumentos, lo que son las arpas, salterio, pandero, flautas, címbalos, los bueyes, el carro nuevo, el carnero, el vestido de lino, las trompetas, la ventana, la tienda, el holocausto, las ofrendas, pan, carne, la torta de pasas, el pueblo, el tabernáculo, las ovejas, la vara y el trono y Egipto. Sería, Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. También varios objetos porque fueron varios capítulos. ¿En qué sí, lugar ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Noralba, adelante. Ocurrió en Hebrón. Sí, Hebrón, que fue donde David fue ungido. Y también, ¿en qué otro lugar ocurrió? Alfonso. Alfonso, tienes tu micrófono apagado. ok. Sí, fue en Hebrón y Jerusalén. Hebrón pues pertenecía a Judá y Jerusalén a Israel. Sí, excelente. Hebrón, donde David fue ungido, y Jerusalén específicamente en la fortaleza de Sión. Muy bien. Sí, llamada también Ciudad de David. Excelente, sí, señor. ¿En qué lugar, perdón, cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Héctor, adelante. No dice, pero yo lo investigué y fue entre 1066 y 966 antes de Cristo. Sí, señor. Muy bien. Alfonso, ¿tienes algo que añadir? Sí, bueno, lo que es la unción fue entre el año 1010 y 1006 antes de Cristo. Su reino duró 40 años, tenía 30 años cuando fue ungido rey. Estuvo en Judea 7 años, 6 meses y 33 años en Jerusalén. Sí, señor, Sería- excelente. Empieza todo cuando David tenía 30 años de edad, y esto lo sabemos porque en segunda de Samuel, capítulo 5 versículo 4 nos dice que cuando David fue ungido tenía 30 años de edad. Muy bien. Leyendo estos versículos, ¿cuál es el problema principal de la historia? ¿Cuál es el problema principal de la historia? María Mendoza, adelante. Bueno, ahí había varios problemas porque primeramente lo del rey Saúl no aceptar el reinado de David. Segundo, lo que fue cuando David mató más filisteos que el rey Saúl, y cuando Mical también, que tuvo que hacer para poder casarse con ella, con una de las hijas, porque se casó con dos, creo, con dos hijas de Saúl. Y ahí hubieron demasiados problemas con el rey David, porque no lo querían, porque él venía, era muy pobre, y o sea, era el menospreciado de la familia, y no pensaban que Dios lo iba a escoger por su corazón. Entonces, por eso él tenía ese problema, que no lo querían coronar como rey. Gracias, María. Alfonso, adelante. ¿Cuál es el problema principal de esta historia? Sí, aquí hubo un evento o un problema muy principal. Yo lo enfoco en la forma de respetar a Dios y su ley, o el hecho de transportar el arca en una carreta tirada por bueyes, cuando el mandamiento de Dios era que lo transportaran entre varias personas, ¿no? Agarradas con unas varas y con hombres en los extremos. Entonces, por eso muere también el muchacho que trata o más bien agarró el arca, y eso pues para Dios lo enojó,
porque cómo va a estar agarrando su habitación, ¿no? Donde él está y cae muerto. Sí, entonces para mí ese fue un evento o un problema, ajá, y el hecho también de Mical, cómo se burla de David, o sea, lo menosprecia por el hecho de ir alabando y glorificando a Dios durante el trayecto del transporte del arca de la casa de uno de sus súbditos a Israel. Entonces, pues sí, Dios de alguna manera castiga el menosprecio de esta mujer, pues, quedando estéril hasta su muerte. Sí, sería mi aportación. Muy bien, sí. Problemas de esta historia. El arca no está en Jerusalén, donde David está siendo rey, ¿verdad? Y quieren traer esa arca, pero no pueden porque es muy complicado y como Alfonso nos deja saber, tiene varios problemas técnicos de que cuando la tocas, ¡ay!, te mueres. Entonces tienes que traer el arca con mucho, mucho cuidado. Otro problema principal también es, hay enemigos viviendo muy cerca de esta región donde están viviendo. Los filisteos están atacando por todos los lados. Y a pesar de que Dios le da la victoria a David muchas veces, su esposa, ¿verdad? La persona que debería apoyarlo, se burla de él, ¿verdad? Y lo hace sentir indiferente y menospreciado al bailar y al regocijarse en el Señor. Muy, muy bien. Se resuelve el problema que mencionamos, se resuelven esos problemas que mencionamos y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Héctor, adelante. Yo puse que sí se resuelven los problemas, digo, Dios le da todas las victorias a David por ese lado, ¿no? Y sí se resuelve, pero no sin antes tener que complacer a Dios, después llevando el arca a la casa de Abinadab primero y después finalmente yendo por ella y llevando el arca a donde tenía que estar, que era la ciudad de David, ¿no? Sí, señor, excelente. Dios le da la victoria al rey David sobre sus enemigos para poder llevar así su arca a la capital que es Jerusalén en ese momento porque David está viviendo en esa ciudad. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, en la tracción del arca, ya en el segundo intento, él hace lo correcto. ¿Por qué? Porque nos dice que de la casa de Obed saliendo, a los 6 pasos, él para y hace un sacrificio, ¿sí? Y es cuando empieza a danzar, enfrente y alabar a Dios, y de esa manera es como él recorre el trayecto de la casa de Obed a donde va el arca. Entonces sí se resuelve el problema porque ya lo hace correctamente. Excelente, sí. Sí. El arca se puede devolver o traer a Jerusalén de una forma apropiada. Muy, muy bien. Nuestras preguntas de consolidar, que cuando ustedes tengan que compartir la palabra con alguien, sean las preguntas con su mayor enfoque, para que puedan tener una relación más personal con sus oyentes. Como siempre, les doy la respuesta a esta pregunta. ¿De qué se trata esta historia? De lo siguiente. Por la gracia de Dios. Nuevamente, repito. Por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel, haciendo que Jerusalén fuera su capital. Capítulos 5, 6 y 7 hablan de la gracia que tenía Dios con David para que él pudiera derrotar a todos sus enemigos, para que él pudiera regocijarse en esa gloria que Dios le ha dado y así poder traer el arca de la promesa a la ciudad donde él estaba viviendo, que es Jerusalén, la capital, donde muchos eventos históricos bíblicos ocurrieron de ahí para adelante, como por ejemplo la muerte, la resurrección de nuestro Señor Salvador Jesús. Entonces, nuevamente, ¿de qué se trata esta historia? Por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel,
haciendo que Jerusalén fuera su capital. Ahora, leyendo estos versículos y abriendo nuestros corazones los unos con los otros, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Noralba, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar? A veces somos muy dados a tener victorias, lo llamo así, ¿cierto? Y a darnos el crédito. Y esta historia me enseña a confesar eso, o sea, que muchas veces lo he hecho. Y hoy esta historia me está enseñando que David, o sea, a pesar de que David, porque la historia nos está mostrando que David también fue un hombre imperfecto, ¿cierto? Y Dios nos está dando hoy a conocer que a pesar de que David era un hombre imperfecto, pero él nunca o sea, ¿cómo se dice la palabra? O sea, se exaltó, ¿cierto? Por los méritos o por los éxitos que tuvo en cada guerra ganada por Dios. O sea, él siempre le dio el crédito al Señor. Él siempre reconoció, para mí esa es la palabra, reconoció que no era él, o sea, que no era tan bueno para merecer tanto de parte del Señor. O sea, entonces hoy me enseña a decir delante del Señor, o sea, a pedir perdón por eso, porque la verdad he tenido muchas victorias, pero eh, hoy más que nunca reconozco que no es por mí, es por la fuerza, por el poder, por la soberanía, por el amor que Dios me tiene tan grande. Muy bien dicho, que cuando tenemos nuestras victorias, nuestro ego nos hace pensar de que son nuestras victorias y no son las victorias de Dios. Muy bien. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, vuelvo otra vez a lo que es el arca del pacto y lo traigo a mi vida porque el arca del pacto representa la ley de Dios, es donde se guardaban las tablas de la ley. Entonces, el hecho de transportar el arca como Dios les mandaba es hacer lo correcto. Entonces, yo lo llevo a mi vida, es como no respetar los mandamientos de Dios en nuestras vidas, el no poder manejar o no saber manejar los mandamientos tomándolos a la ligera. Esa sería una representación de la transportación del arca. Las otras, pues sí, hubo adulterio por parte de David. Pues en nuestras vidas, bueno, no sé la vida de mis hermanos, pero pues sí, desafortunadamente he tenido algunas cosas ahí medias ásperas que sí, me avergüenzo de ellas. Ajá, otra de las cosas es que tuvo concubinas, David. La murmuración por parte de Mical, su desprecio y orgullo. Entonces son pecados que de alguna manera los tenemos muy presentes en cada una de nuestras vidas, ¿no? Pues no somos la excepción, porque somos seres humanos y de alguna manera pues fallamos, pero volvemos al redil y de alguna manera pedimos la misericordia de Dios. Sería mi aportación. Muy bien, Alfonso, excelente. El pecado de tomarnos la ley de Dios a la ligera y de no en verdad entender de que al fallar con la ley de Dios caemos en la muerte y que nuestro destino es la muerte cada vez que pecamos. También, tomando otra vez el punto de Noralba y combinándolo con el de Alfonso, cuando uno es exitoso y Dios le da a uno tantas victorias, oportunidades se le presentan a uno en las cuales uno puede abusar de otras personas, puede abusar de las bendiciones de Dios y puede abusar de esos regalos que nos da la vida y nos regala Dios. Y en el caso del rey David, como fue tan exitoso, tuvo bastantes bueno, mujeres a su lado, cometió mucho adulterio y que no se nos olvide
que cada persona que está aquí en este estudio bíblico es culpable del pecado del adulterio. En el Nuevo Testamento nos dice Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, que cualquier persona que mira a otra persona con ojos de lujuria y de avaricia de pensamientos sexuales, solo con mirarla y mirarla o mirarlo, comete adulterio en su corazón. Y que eso no se nos olvide tampoco, que así como David fue adulterio en carne y hueso, también nosotros cometemos adulterio en carne y hueso. Y como Alfonso también Totalmente. había dicho, como Alfonso también había dicho, así como Mical también criticó a David por alabar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Porque a veces leemos esa parte de esa historia y decimos, es como muy evangélico, ¿no? Es como muy liberal, eso de bailarle al Señor y de cantarle al Señor y de, ay, qué emoción, qué alivio. Pero aquí el rey David nos muestra una acción de todo corazón, de toda gloria y alabanza, dándosela al Señor y mostrándola en forma de un baile y de regocijo, ¿cierto? Y que a veces nuestras mentes nos dicen, pero es que estas personas alaban como mucho a Dios, ¿verdad? O como que se mueven bastante, como que cantan mucho, ¿cierto? Y que bueno, que a veces pueda que se lleven mucho de la emoción. No estoy diciendo que sea 100% correcto tampoco, pero que también vemos el otro lado de esa moneda de como Mical criticó a David por alabar a Dios de todo corazón. Y a veces nosotros también podemos juzgar o criticar a otros por su forma de alabar o expresar gozo a nuestro Señor. María Mendoza, adelante, tienes tu mano levantada. Amén, pastor. También adulterio espiritual, también en nosotros. Y eso hay que pedirle al Señor también que nos limpie de eso. A veces nosotros también espiritualmente tenemos adulterio y no, siendo cristiano a veces no entendemos el por qué. Y, y a mí me ha pasado mucho y yo le he pedido perdón al Señor por ese adulterio espiritual. Uno a veces ¿cómo le diría yo para que me entienda, pastor? Uno espiritualmente también le falla al Señor. Amén. Entonces, también nosotros los cristianos tenemos que poner mucho cuidado y también en la humildad. A veces resaltamos mucho que somos humildes y no lo somos, pastor. Eso también yo diría que también hay que pedirle al Señor. Por eso es que dice la palabra, que nos examinemos día a día, que nos examinemos a ver cómo estamos. Y era una de las cosas y uno de los que más a mí me agrada el rey David, porque él examinaba su corazón. Él le pedía al Señor que le examinara su corazón y que todo lo que hubiera que no fuera de él, se lo apartara. Y yo hoy le digo al Señor esas mismas palabras, que cada día nos limpie más nuestro corazón, porque a veces arraigamos en nuestros corazones tantas cosas que decimos yo estoy bien, pero a la final estamos caminando mal con el Señor. Entonces, eso es uno de los que yo quería también hablar de ese pecado y pedirle perdón a Dios, porque todos los días cometemos pecado. Entonces, fornicamos hasta en los sueños tenemos sueños pecaminosos y adulteramos por los sueños, por la mirada, a veces adulteramos mirando a otras personas hasta que decimos, ay, está bien parecida. Eso es fornicación. Ya miramos, ya pecamos con la vista. Y al oír también pecamos, entonces hay que pedirle al Señor mucho que nos ayude y nos levante y nos dé fuerza. Amén. Amén. Muy bien dicho, María. Muy bien dicho. Adulterio espiritual. Me gusta mucho esa frase. Muchísimas gracias. Nora Alba, adelante, tienes tu mano levantada. A ver, analizando también el pasaje, algo muy importante que acabo de recordar, que me lo dijo, o sea, lo sentí pues en el momento que estaba leyendo la lectura, es algo, o sea, aquí me dice qué pecado me enseña a confesar. En este momento digo, ¿qué me está enseñando David a confesar delante del Señor? David fue un hombre que consultaba al Señor. Entonces, hoy David me está enseñando que si yo quiero tener éxito, que si yo quiero prosperar, que si yo quiero ser una hija amada por Dios, tengo que consultarle todo lo que yo haga en mi vida. O sea, tengo que decirle, Señor, ¿qué piensas? Señor, ¿qué opinas? O sea, así como David iba y consultaba al Señor y tenía la seguridad de que el Señor le estaba respondiendo y le iba a responder, a pesar de que era un hombre, como dice la palabra, o sea, era un hombre incorrecto,
debido pues a tantas esposas y concubinas que tuvo, pero él tenía la seguridad de que Dios le iba a responder. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón limpio, un corazón que agradaba a Dios. Entonces ese pecado me enseña a confesar hoy que yo a veces hago mis sueños, o sea, tengo sueños, tengo propósitos, tengo ideales, pero no le consulto a Dios qué opina de esos sueños y de esos ideales para mi vida. Excelente. Tener a Dios de la mano, ¿cierto? Y consultarle todo lo que hacemos y cuántas veces ni siquiera le oramos a Él y a contarle de nuestro día. Muy bien, Noralba. Muchísimas gracias. Héctor, adelante. Tienes tu mano levantada. Sí, yo aquí también me llamó mucho la atención Mical y su reacción, porque pues siendo ella hija del ungido antes de David, su reacción es, diría yo, como más de envidia, y en lugar de unirse a su esposo y alabar a Dios, lo critica y lo humilla. Um, y también yo he visto eso mucho, digo, he sido víctima de eso un poquito. Pero pues también nosotros a veces lo hacemos con los hijos, hacen algo bonito y en lugar de decirles, oye, qué bien, pero te faltó esto o no hiciste aquello. No, también un poquito de eso, que le echen ganas en lugar de decirles lo que no hicieron bien, en lugar de decirles lo que hicieron bien. Sí, excelente. De no en verdad apreciar la alabanza y el esfuerzo de otras personas también, ¿cierto? Muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a cambiar el lado de la moneda. Vamos a hablar no sobre las cosas que hacemos para sentirnos mejor, sino de esa persona que nos hace sentir mejor por sí mismo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En estos versículos, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿De qué forma vemos el amor de Dios? Héctor, adelante. Pues en general es que son 3 capítulos, pero en general lo que yo veo dentro de los 3 capítulos es el, 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 el apoyo y la bendición incondicional de Dios sobre David, sobre su ungido, dándole todo el apoyo y cumpliéndole todas las promesas que le había hecho. Por ahí al final del último capítulo me llamó mucho la atención porque Dios mismo utiliza una palabra, nunca te voy a abandonar como abandoné a Saúl. Dije yo, wow, eso sí estuvo más fuerte, ¿no? Pero así lo veo yo veo que es un amor incondicional que Dios le tiene a David durante pues todo su reinado, ¿no? Sí, señor, exactamente. Amor incondicional, ¿verdad? De haber elegido al último de los hijos de Isaí, ¿verdad? Como un pastor, el más pequeño, el más insignificante, para ser su rey, para ser su mensajero, para ser su pastor del pueblo de Israel, por las promesas que le hizo y aún más la promesa de que iba a tener un reino eterno, que sería Jesús y que nunca lo iba a abandonar. Un amor inmerecido. Muy bien, Héctor. Alfonso, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo aquí veo el amor de Dios en el capítulo 7, versículo 8 y 10, donde Dios le dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre el pueblo de Israel. Es algo, pues a mí me llamó mucho la atención porque es dentro del pacto que le está haciendo Dios a David, porque pues también le dice que pues de él saldrá el Mesías, o sea, de su linaje, y nunca abandonando ese linaje hasta el nacimiento de nuestro Señor. ¿Sería cuánto? Amén, amén, amén. Y me encanta mucho eso porque dice, yo te saqué desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, ¿verdad? Para que seas mi rey. Y apropiate tú de esas palabras, ¿verdad? Es Y correcto.
pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En comparación de Dios, nada, ¿cierto? Y en comparación de muchas otras personas en este mundo, también puede que no seas nadie, ¿verdad? Porque yo, bueno, me tomo a mí por ejemplo, yo no tengo mucho dinero, ¿verdad? Yo no tengo mucha fama, no tengo mucho reconocimiento, no tengo muchos amigos, ¿verdad? Vengo de una familia humilde, pequeña, insignificante, y aún así, aunque no soy nadie a los ojos del mundo, Dios me ha elegido para ser su hijo. Y aún así, aunque no seamos nadie a los ojos del mundo, Dios los ha elegido a cada uno de ustedes también para que sean sus hijos y sus hijas, parte de su familia. Y eso es un amor, nuevamente, como Héctor se ha recordado, inmerecido, que no falla, que siempre está ahí, que no debería ser así, pero que por la gracia de Dios es presente. Que no somos nadie, pero que en los ojos de Dios valemos un tesoro grandísimo. Tanto que Jesús nos quería tanto, Dios nos quería tanto, que mandó a Jesús a sí mismo como hombre a morir por nosotros. Así de valiosos somos para Él. Héctor, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, tenía yo algo que hasta le puse aquí, lo subrayé, ¿no? Decía en el versículo 13, ¿no? Dice, será Él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Hasta ahí estoy bien. Yo me imagino, estoy leyendo de Jesús, pero no sé si sí o si no, porque después dice, así que cuando haga algo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Ahí como que ya me salí yo un poquito de si es Jesús o no es Jesús, tiene que ser Jesús. Muy buena pregunta, Héctor. Muy buena pregunta. Aguántatela y pregúntamela en los últimos 3 slides de esta presentación y te la respondo. Pero muy buena pregunta. Guárdala por ahora y ese tema lo vamos a tocar en un momento. Muy bien. José David, adelante, tienes tu mano levantada. Y tu micrófono apagado, José David. Ya, ahora sí. Realmente, nosotros realmente somos un poco medio soberbios, somos pecaminosos de nacer, es correcto. Todos los días llegamos a pecar, pero Dios está siempre, también está con nosotros. Si es que nos acordamos sin soberbias con Él, orando, como dice 7:9, en el 7:9 dice, y nunca nos va a dejar, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y eso va para nosotros. Como he escuchado al hermano también, en el hogar existe toda esta soberbia con nuestros hijos, nuestra familia. Siendo cristiano, no nos atenemos a las consecuencias, hablamos porque queremos hablar por ser pecaminoso y además con el pensamiento de ver, oír por la radio, al menos ahora con la tecnología, los bailes. Y da mucho que pensar, ya, hay que evitar eso y salir en oración. Gracias, pastor. Muy bien, José David. Dios siempre está con nosotros. Hay un salmo hermosísimo que dice, no hay montaña más alta donde yo pueda estar donde tú no estés. Y no hay pedazo en la tierra donde yo me pueda esconder donde tú no me veas. Y ese es un recordatorio de que Dios siempre sabe todo de nosotros, siempre nos conoce todo lo que estamos haciendo y conoce nuestros corazones, que puede que sea un poquito aterrador, ¿verdad? Porque es todos esos secretos que tú tienes que no le cuentas a nadie más, Dios lo sabe, pero es un peso de encima que te quitas muy grande al saber que el Rey del universo, aunque te conoce todos tus pecados y conoce todos tus secretos, aún te ama y te llama a que seas parte de su ministerio. Noralba, última manita y luego seguimos adelante.
Bueno, yo el amor de Dios lo veo en el capítulo 7, versículo 1, cuando dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo en todos sus enemigos alrededor. O sea, yo aquí lo analizo en el sentido de que, o sea, todos tenemos batallas y guerras, como le pronunció en algunas clases, pero siempre cuando sabemos de quién es la batalla, de quién es la guerra, que no es de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas del Señor, Dios nos da ese descanso, nos da ese reposo. No quiere decir que no la estemos luchando, que no la estemos sufriendo, pero cuando confiamos en el Señor, sentimos ese descanso y ese reposo, como dice aquí en la palabra. Amén. Amén. Que la batalla es de Dios y porque la batalla es de Dios ya es ganada y porque ya es ganada tenemos reposo. Muy bien, Oralba, excelente. Rápidamente, ¿qué te enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Rápidamente, en tus propias palabras. ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Leyendo estos versículos, estas historias. Oralba, adelante. Bueno, dos palabras muy cortas, que no las voy a explicar porque ya si todo leímos sabemos qué quiere decir. Le pido a Dios humildad y gratitud. O sea, eso es lo que me enseña, perdón, me enseña a Dios a pedir, sí, humildad y gratitud. Humildad y gratitud, a tener un corazón humilde, dispuesto a servirle a Él y que no se nos llene el ego encima. Muy bien. María Mendoza, adelante, tienes tu mano levantada. Fortaleza y fuerza para seguir adelante y para ayudar a todo aquel que pueda ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Fortaleza y fuerza, porque las batallas que el rey David peleó no fueron fáciles y fueron aterradoras. Y que Dios nos dé esa fuerza de perseverar y saber de que Él está ahí para nosotros. Muy bien, María Mendoza, excelente. Muy, muy, muy bien. Sigamos adelante. Quiero que piensen en esto, no lo vamos a discutir por cuestiones de tiempo, pero piensen rápidamente, ahora mismo, en este momento, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje con otra persona, verdad? Piensen en una persona con la que le puedan compartir este mensaje. No me lo tienen que decir, pero sí tómense el tiempo de pensar. Una persona. Analia también escribió para la pregunta anterior, misericordia y paz. Pedirle a Dios por paz y que tenga misericordia con nosotros de ser sus hijos. Muy, muy bien. Bueno, llegamos al tema importante. Por 20 minutos, no van a ser 20 minutos, vamos a hacerlo un poquito más corto, pero vamos a hablar del rey David y también vamos a hablar, primeramente vamos a entender quién fue, dar un poco de conocimiento a saber quién era esta persona, ya que bueno, la conocemos muy bien, pero para repasar, y luego lo vamos a comparar con Jesús, porque hay bastantes similitudes muy interesantes entre el rey David y Jesús, que creo que son beneficio para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién era David? El rey David era el menor de los 8 hijos varones de Isaí de Belén. Nació en Belén. Era un pastor, autor de los salmos, ¿verdad? Aquí en esta foto que tienen presente, tenemos una foto, una estatua de él tocando el arpa. A él se le conoce mucho por tocar el arpa y escribir los salmos. Aproximadamente 75, 80 más o menos de los salmos fueron escritos por el rey David. También fue un exterminador de gigantes, ¿verdad? Porque luchó contra Goliat y era un amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, padre de Absalón y Salomón, son los hijos de David, unos cuantos de los hijos de David, Absalón y Salomón. Absalón que fue el hijo que se le rebeló y le tomó el reino, y Salomón que fue el hijo adorado por el cual vino mucha de la sabiduría que tenemos hoy en día, como los proverbios, bastantes de los salmos y eclesiastes y al igual de otros comentarios. El rey David era un guerrero, ¿verdad? Luchó mucho por Israel, incluso estar como rey, luchó bastante como rey y era líder de las tropas. No solo los lideraba desde lejos, pero él estaba ahí presente para sus batallas. Tengamos en cuenta que
con excepción de Jesús y de Moisés, es David el personaje acerca del cual se escribe más en la Biblia. Nuevamente repito esto. Con excepción de Jesús y Moisés, David es el personaje acerca del cual se escribe más en la Biblia. El Antiguo Testamento le consagra no menos de 66 capítulos, solos a David, 66 capítulos, hablando de David. Y su nombre se menciona más de 1000 veces en la Biblia. El nombre del rey David se menciona más de 1000 veces en la Biblia. También no solo conocemos a David porque es una persona de tanto honor y de tanta gloria y como alababa tanto a Dios, pero lo conocemos muy bien por sus fallas, por las formas en las que él faltó, ¿verdad? Tomó muchas mujeres cuando Dios claramente había dicho para que su corazón no se desvíe. El rey tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. En Deuteronomio 17:17 rompió una de las reglas principales de los hebreos, de los judíos. Él cometió adulterio con Betsabé y arregló la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Y ahí en esta historia podemos leer cómo David rompió todos los 10 mandamientos. Fue débil en guiar a su propia familia, ¿verdad? Absalón, cuando se le reveló, no lo guió muy bien para que volviera a Dios. También le falló cuando varios de sus hijos violaron a su propia hija. Ordenó un censo que hizo enojar a Dios. En 2 Samuel 24 también tenemos este acontecimiento de que él escribió un censo por cuestiones personales en vez de por cuestiones divinas de Dios. David es una imagen de su descendiente mayor. Es como no una ilusión, pero es un recordatorio sobre el que ha de venir, que es Jesucristo. Y juntos vamos a hacer una lista de todo lo que tienen en común David y Jesús. Ya que conocemos de David muy bien por nuestras historias, quiero compartir con ustedes formas en las que el rey David y Jesús son parecidos. Es muy interesante porque la Biblia también hace estas menciones. Ambos nacieron en Belén. Los dos, el rey David y Jesús, nacieron en Belén. Los dos, ambos eran pastores. David, antes de que fuera consagrado como rey, fue pastor de ovejas. Y Jesús, bueno, el pastor de nuestros corazones, el pastor de los discípulos. Ambos fueron guerreros quienes lucharon contra los enemigos de Dios. El rey David contra los filisteos y todos los que se oponían a los mandamientos de Dios. Y Jesucristo, aquel que peleaba contra todos los enemigos espirituales que luchaban para alejar a las personas del verdadero Dios. Eran guerreros espirituales, tanto como guerreros de batalla. Los dos eran reyes. El rey David y Jesús, cuando está haciendo, antes de que fuera crucificado, menciona que su reino no es de este mundo, pero su reino está en los cielos, ¿verdad? Ambos son reyes. Ambos son amados y odiados. Jesucristo fue amado por muchos y odiado por aún más, al punto en el que fue crucificado y fue humillado. Y el rey David fue amado por muchos, todas las personas que cantaban sus canciones, y odiado por muchos más también. Aquellos que lo persiguieron, como Saúl, como su propio hijo, y como personas que decidieron no brindarle la mano. Ambos fueron rechazados y humillados. Con Jesús es muy obvio, ¿verdad? Cuando murió en la cruz y cuando sus discípulos no lo reconocieron como su maestro y como su líder espiritual. Y el rey David, cuando Dios le permitió a su hijo que le quitara el trono y le hiciera pasar muchos años de persecución y en escondidas también, no solo de su hijo, pero de Saúl. Ambos sufrieron antes de ser exaltados. Antes de que Dios le diera el reino a David de Israel, Saúl lo persiguió y le hizo la vida muy difícil, escapándose de cueva en cueva antes de que le dieran la corona de rey. Y Jesús, antes de que le dieran la gloria a Dios en su resurrección, él fue
bueno, sufrió una de las peores muertes de todas en la cruz, delante de su madre, delante de sus discípulos, y delante de las personas a las que él quería. A Jesús se le conoce y se le llama el Hijo de David. Y en la clase pasada yo les había hecho referencia a esto porque es muy importante, porque no solo es que es el lineaje de David, sino que es un título divino que se le da por la promesa que leímos en el capítulo 7, la cual vamos a hablar rápidamente. Segunda de Samuel 7, la promesa del Salvador. ¿Por qué se le conoce a Jesús como el Hijo de David? Y lo voy a leer rápidamente. Versículo 2. Este es Dios hablando con Jesús, con David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el que construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Leyendo estos versículos, ¿de quién está hablando Dios? ¿De quién está hablando Dios? ¿Qué piensan? Noral, adelante. O sea, él está hablando del padre del hijo. O sea, pienso yo. O sea, el que venía a convertirse en hombre para luego ir a una cruz y morir por nosotros. Excelente. Gracias, Noralba. Alfonso, adelante. ¿De quién está hablando Dios en estos versículos? Bueno, yo encontré una referencia en Apocalipsis 21:7 y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces allí está hablando pues de los que venzamos, del que venciere pues todas esas cosas. Y yo siento que está hablando de nosotros, de los que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo y por medio de él pues obtenemos esa heredad, porque dice el que venciere. Sí, no sé si esté correcto o no, pero sí, Apocalipsis 21:7. Ok, excelente. Estás en Apocalipsis, pero por ahora estamos hablando del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Ajá, En sí, pero estos versículos, ¿de quién Dios está hablando? Pastor, está hablando aquí de David, porque tengo entendido de que David no subió al cielo. Como dice acá, tu antepasado, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Hasta hoy, siglo que estamos, sigue el reino de Israel, porque Jesús nació sin pecado y es espiritualmente engendrado por la Virgen María. En cambio, David ha sido pecaminoso desde el nacimiento del vientre por ser terrestre. Gracias, Pastor. José David. Sabemos que David fue al cielo, primero por el versículo 12, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados. En otras palabras, cuando tú mueras, y sabemos que fue al cielo porque él tenía fe en Dios. Bueno, no queremos decir con pura certeza, ¿verdad? Pero por lo que conocemos, sabemos que está en el cielo. Pero alguien más, ¿de quién está hablando Dios en esta historia? No, está hablando con David, ¿verdad? Pero no está hablando de David. Héctor, adelante, te doy la palabra. Pues yo sigo pensando que está hablando de Jesús, porque, digo, si no mal me equivoco, no hubo nadie que de los descendientes de David hasta que nació Jesús que llena todo esto. Yo sigo pensando que de alguna manera es Jesús, porque
Digo, fuera de ese parrafito que me incomoda tantito, pues es la casa y el reino de David y de Jesús que durarán para siempre. Excelente, Héctor. Y Mayreli, última palabra y luego les doy mis comentarios. Bueno, como dice ahí, que él está, o sea, él se lo está diciendo, o sea, quien va a heredar un hijo de David, y por supuesto, pues tiene que ser Jesús, porque es un hijo de David. Está hablando de ellos, pues. Excelente, Mayreli. Muchas gracias. Lo que tenemos delante de nosotros es una profecía, y se conoce así varias de estas también, pero el término es una profecía de doble cumplimiento. ¿Y qué significa, Pastor Juan David, profesor Juan David? ¿Qué significa una profecía de doble cumplimiento? Bueno, te voy a explicar. Sí, 100% seguro, con toda la certeza, esta profecía está hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir eso? Porque como Héctor y como Mayrel y como Alfonso habían mencionado, no hay ninguna otra persona descendiente de David que pueda cumplir al 100% con lo que estamos hablando en estos versículos, ¿verdad? Será alguien que construya mi casa en su honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y como dejamos que la escritura se interprete a sí misma, la única persona que tiene su trono destinado en los cielos para siempre de la linaje de David es Jesús. Pero ¿por qué decimos que es una profecía de doble cumplimiento? Pues, exactamente por el punto que Héctor nos había dejado saber. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. Pero ¿cómo así, pastor? Si Jesús es 100% una persona perfecta que no hizo nada malo, ¿cómo es posible que Dios lo vaya a castigar? La otra persona por la que esta profecía está hablando y el cumplimiento de esta profecía es su hijo Salomón. Salomón, hijo de David, si conocemos el contexto de esta historia, el cual ustedes leyeron, David le está diciendo al profeta Natán que quiere construirle una casa, un trono a Dios, ¿verdad? Para que no viva en una caja, sino que viva en un templo grandísimo. Él está viviendo en un castillo, en un reino muy grande, y le quiere construir algo parecido al Señor. Y mediante ese pensamiento y ese deseo, Dios le da esta promesa y esta profecía. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar ante tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Hasta ahí todavía seguimos hablando de Jesús. Será él quien construye una casa en mi honor, de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. También hablando de Jesús. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando él haga lo malo y lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre, estamos hablando de Salomón. Y se salta entre versículos, vamos saltando una y dos veces entre Jesús y Salomón. ¿Por qué? Porque los dos son descendientes de David, los dos son hombres de fe que cumplieron con las profecías y los llamamientos que Dios estaba pidiendo. Y bueno, también podemos decir que el cumplimiento del versículo 14, esa segunda parte, lo podemos sacar de palabras como el apóstol Pablo que dice, el pecado del mundo fue puesto sobre Jesús, ¿verdad? Y todo lo malo que hicimos nosotros fue un castigo que se le dio a Jesús, aunque él no haya cometido algo malo, ¿verdad? Pero también le hablamos al rey Salomón, porque el rey Salomón fue una persona muy pecaminosa también, cometió mucho adulterio, que tuvo muchas mujeres y que abusó de ese privilegio. Sin embargo, no lo negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Hablamos de los dos, Jesús y el rey Salomón. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Por el reino de Salomón, su trono fue establecido y aún más, mientras se seguía ese lineaje entre Salomón y los descendientes de Salomón hasta Jesús, y luego Jesús para siempre, el trono de Dios quedó establecido. Entonces, en esta promesa, no estamos hablando de David y no estamos hablando necesariamente de nosotros tampoco, pero estamos hablando del doble cumplimiento profético del descendiente de David, del linaje de David, de Salomón, su hijo, que construyó el templo de Dios, ¿verdad? La casa.
y de Jesucristo, que cumplió perfectamente para que el trono quedara establecido para siempre. Un linaje familiar. Y por eso es que en versículos como, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, tenemos versículos que hablan de Dios el Señor Jesús, o Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, al Mesías nuestro Salvador. El trono de David, su padre, el Mesías nuestro Salvador, que es Jesús. Por eso a Jesús, al Mesías, a Jesús se le conoce como el Hijo de David. El cumplimiento de esta promesía, de este profecimiento que se le dio al rey David para que su trono quedara establecido para siempre, no necesariamente aquí en la tierra, pero en los cielos. Y en Apocalipsis 22:16 también tenemos que Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuevamente haciendo referencia a esta profecía de que Jesús es el linaje de David, cumplimiento del trono establecido para siempre. ¿Alguna pregunta sobre cómo esta profecía es de doble cumplimiento? Y esto es muy importante que lo tengan en sus notas porque es parte del proyecto final. Parte del proyecto final y esta también, antes de que se me olvide. Esta información que les di aquí es parte del proyecto final y rápidamente les voy a comentar cómo es el proyecto final. Si ustedes han tenido clases con Academia Cristo antes, sabrán que los proyectos finales usualmente son grabaciones de ustedes compartiendo algún mensaje de su curso, pero en este curso tenemos uno diferente. Es simplemente yo voy a compartir con ustedes un documento que tiene preguntas y lo único que tienen que hacer es contestarlas y mandarme el documento con las preguntas contestadas. No tienen que grabar ninguna presentación, no tienen que escribir un essay ni nada de eso. Simplemente tienen que contestar las preguntas basadas en todos los contextos que hemos hablado durante estas 8 semanas. Y de seguro, esta va a ser parte de una de esas preguntas, al igual que esta profecía de doble cumplimiento. Y el proyecto final tienen plazo de 1 semana después de que terminemos nuestra última clase. Tenemos nuestra última clase el martes que viene, entonces tendrán 1 semana para mandarme ese proyecto final. Son 8 o 9 preguntas que tienen que contestar y me la tienen que mandar. Y una vez que me la manden, me mandan su nombre completo y yo les doy el pase al siguiente curso si desean seguir con sus cursos, que ojalá puedan seguir con sus cursos. Y este curso les quedará marcado como que sí lo cumplieron. ¿Pero alguna pregunta acerca de lo que hablamos en esta clase o del proyecto final? Si no, la tarea para el martes que viene, nuestra última lección, qué triste, es ver el video de la lección 8, leer Primera de Reyes capítulos 5 al 10 y Segunda de Crónicas capítulos 2 al 9 en sus Biblias. Wow, Profesor. pastor, pero qué lección tan larga. Sí, adelante, Jerónimo. Profesor, el proyecto final lo va a mandar por el WhatsApp o por dónde, porque no vaya a ser que me vaya a salir como lo de la vez pasada, que no pude enviárselo. Sí, yo lo voy a Ahí mandar que por busqué WhatsApp. otro lado. No sé a qué aplicación me la envió, pero no pude enviarlo. No te preocupes, yo lo voy a mandar por WhatsApp y si me lo pueden mandar por WhatsApp también sería excelente, o si lo pueden escribir a mano y me mandan una foto de eso también está bien. Sí, es que yo lo imprimo, profesor, y después se la envío, como dice con este pastor Vivar, que yo se lo envío a él por WhatsApp. Sí, le puedes tomar una foto y con eso queda satisfactorio. Con eso está bien. Muy buena pregunta, gracias, Jerónimo. Y el proyecto yo lo voy a mandar por WhatsApp una vez terminemos nuestra última clase el martes que viene. Por favor, vean el video de la lección 8, leer Primera de Reyes 5 al 10 y Segunda de Crónicas 2 al 9. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos con una oración? Bueno, oramos.
Padre, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este curso, que hizo parte de esta clase el día de hoy. Te doy las gracias por crear en ellos esa pasión de querer saber más de ti, querer conocerte y saber cómo tú obras en nuestros mundos. Te pido los bendigas, les des la sabiduría y la confianza de compartir el mensaje del Evangelio con cuantas personas ellos puedan. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por Amén. conectarse. Amén, amén. Pasen linda noche y nos Hasta el vemos el próximo martes. martes. Hasta luego, pastor. Hasta luego, Feliz hasta luego. noche. Feliz noche, feliz noche. Bendiciones, pastor. Buenas Bendiciones, noches. Alfonso. Gracias por conectarte. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, pastor. El Señor les bendiga a todos. Amén, igualmente. Pastor, yo también tengo ese No te escuché. problema que el hermanito que mandan el PDF, cuando yo los estoy transcribiendo, se me cierran y no siguen escribiendo o son muy pequeñas las. Entonces Ok. lo envío por WhatsApp, que se me hace más fácil. Oye, Sí, pastor. sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Eso queda muy bien. Gracias, María. Y el proyecto yo lo voy a mandar por WhatsApp, Luis. Para no este martes que viene, sino el siguiente martes. 2 semanas. Y yo lo voy a mandar la semana que viene. ¿Ok? Perfecto. Pasen linda noche.